Este episodio partirá de la lectura de Mi vida y el palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, de Elena Urán Videgain, quien cuenta, a través de estas páginas, la tragedia que vivió con su familia por el asesinato del magistrado Carlos Urán, su padre, una de las víctimas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. La tarde del 7 de noviembre, Urán salió vivo del palacio, pero luego fue introducido al edificio para hacerlo parecer muerto en el sangriento asalto del 6 y 7 de noviembre. Este libro comienza cuando un comando del M-19 se toma el edificio sede de la justicia colombiana y se inicia una batalla que dejó un vacío de poder de 27 horas. Mi nombre es Laura Camila Arevalo Domínguez, soy periodista del Magazine Cultural de El Espectador y les voy a hablar de César López, que es el invitado para este capítulo. Él es músico y compositor colombiano. Comenzó a ser visible gracias a su participación en la banda de rock Poligamia, pero su cara se reconoce principalmente por su activismo constante en la búsqueda de la paz en Colombia desde las artes. López es, oficialmente, un mensajero no violento de las Naciones Unidas y un emisario de la conciencia para Amnistía Internacional, además de crear la escopetarra, un fusil AK-47 convertido en guitarra. También creó el Batallón de Reacción Artística Inmediata, con el que busca estar presente en los acontecimientos donde se requiera del arte para sanar las heridas de una guerra que aún no termina. Cuando hablamos, usted me dijo que este libro tenía todo que ver con usted y su historia personal, pero que además también se contaba la historia de su hermana. Hablemos sobre el por qué lo eligió. Este libro me ha recordado mucho la relación tan particular que tenemos con estos objetos, con los libros. Puntualmente con Mi vida y el palacio, a mí se me convirtió en una obsesión diaria. Leer, descubrir cada nueva frase, cada nueva historia, como no me pasaba hace muchísimo tiempo con los libros. Tanto fue así que terminó generando en mí la necesidad de componer al tiempo que iba leyendo en el libro historias y cosas que tienen que ver con el país también. Pero además en un momento iba leyendo de manera desprevenida y empieza a aparecer la historia de mi hermana, que es una historia también que nos marcó como familia y también tiene su lugar en el 79, 80, 81, 82, que hoy en día sigue siendo para mí una pregunta, y haber encontrado esa historia dentro de estas páginas de este libro que busqué por otras razones, pues ha hecho que sea un libro muy significativo en mi vida reciente y por eso lo quise poner aquí sobre la mesa. ¿Y cuál es la historia de su hermana? Mi hermana, en el año 79, después de que sucede el robo de las armas del Cantón Norte, es detenida, llevada a una guarnición militar y allí fue torturada y encarcelada por espacio de 2 años. Yo tenía 7 años, 8 años y lo vivimos como familia como un episodio muy doloroso que devastó completamente el estado anímico, y por supuesto que es un capítulo que tiene todo que ver con mi búsqueda social, con mis preguntas sobre la paz, la guerra, la no violencia, y por supuesto que este libro que cuenta la historia del Palacio de Justicia visto desde los ojos de la hija de un magistrado que además estaba trabajando él como magistrado en el caso de mi hermana, pues es una coincidencia que le ayuda a uno a entender el país en el que hemos vivido, que hoy en día sigue manifestándose de esa manera. Usted dijo que compuso algo cuando comenzó a leer el libro. El piano está dividido cada 7 sonidos, ¿no? Cada 8 sonidos se empieza a repetir. 8, 5, 11, 6, 7. Empecé a tocar esto. 8, 5, 11, 6 y 7. ¿Esto qué quiere decir? 85, el año del Palacio de Justicia. 11, mes de noviembre, 6 y 7. 6 y 7 de noviembre del año 85.
Entonces la historia que yo traté de llevar al piano es la historia de ese magistrado que está teniendo todas estas tribulaciones y momentos de angustia dentro del palacio durante ese 6 y 7 de noviembre. Y una de las cosas que me impresionó es como ella narra que una de las pistas claves fue que apareciera un video en el que a las 2:17 de la tarde del día 7 de noviembre se ve salir su papá en unas imágenes de televisión, saliendo del palacio hacia la casa del florero. Entonces la obra es una obra que se desarrolla durante 2 minutos 17 segundos y ahí hay una pausa y ahí es donde todo cambia, donde cambia la historia. El libro cuenta cómo en ese punto, cuando él pudo haber encontrado su libertad, encontró la gran tragedia para él, para su esposa, para sus hijas. Yo lo que hago es conjurar un final distinto para ese magistrado, es pintarle a nivel del piano una historia para que termine en una cosa mucho más positiva y de alguna manera con esta obra sanar la historia de Elena, que es esa hija que escribe ese libro. ¿Qué le dijo Elena cuando escuchó la obra que compuso? Pues se conmovió muchísimo, pero sobre todo yo pienso que es que yo lo hice porque creo que ese es el papel de las artes, o por lo menos el papel mío con el piano. Y a pesar de que juego con elementos del libro, lo que hago es recrearle ese final distinto, que más o menos dice... Y esa era la manera de homenajear esa vida, de homenajear ese libro que llega a la vida con esas letras y esas páginas que me revolucionaron completamente mi momento durante la pandemia. Elena Urán cuenta que su papá, el magistrado Carlos Urán, está muy feliz de regresar a Colombia. El inicio del libro es contando que después de estar muchos años por fuera del país, él está muy contento de regresar. Y Elena dice en el libro que todos sabemos que la felicidad siempre nos hace optimistas. Y entonces yo voy a conectar eso con su historia con respecto al conflicto colombiano y el curso que tomó su carrera como músico. Yo no creo, César, que usted todo el tiempo esté feliz, pero como muchos he sido testigo de su lucha incansable por este país, sobre todo por la paz de este país, o porque este país sea una cosa distinta, que el relato sea una cosa diferente. Entonces, ¿será esperanza o será un optimismo radical que usted cómo sostiene o cómo recarga? Yo creo que yo soy, bueno, todos, esto es tal vez una aseveración filosófica, pero yo creo que todos somos también un país, un pequeño país. Cada individuo es un pequeño país y tengo días donde estoy convencido del camino que seguimos, estoy convencido de la lucha que yo tengo, estoy convencido. Y hay otros días en que me sabe a mierda, literalmente no ver los resultados, me satura el activismo light de mucha gente, me despista cuando a veces iba siguiendo el hilo a una buena historia de reconciliación, de perdón, de que yo digo por aquí es, y de repente aparece una nueva mezquindad que se posa sobre cualquier situación. Entonces yo no creo que yo sea un optimista así pues radical. Yo lo que creo es que estoy muy convencido de mi ruta y de mi lugar donde quiero estar, que yo estoy seguro además que no vamos a lograr ese país soñado, pero que de todas formas cuando la historia se cuente, yo creo que sí es muy importante decir, aquí hubo una gente que estuvo del lado de la vida, que se la jugó siempre por la vida. Nunca he pensado en el mundo ni en el país como un punto de llegada, como que un día nos vamos a levantar y bueno, listo, quedó hecha la tarea. Hablemos del valor de la vida en Colombia entonces. Hablemos mejor dicho, ¿usted cree que en este país la vida se desvalorizó?
Siempre me pasa cuando conversamos usted y yo que termina siendo como una cita al psicoanalista, ¿no? Hice una conversación que me lleva muy profundo primero porque le tengo mucho miedo a la muerte propia y a la muerte de los demás. Yo creo que me toca profundamente el dolor de una familia que pierde algún ser querido en cualquier circunstancia. Me da miedo y siento que debo activarme en esa ruta. Estoy muy interesado en el humano, en las maneras que tenemos tan particulares y a veces estúpidas de ser y de estar, no porque yo esté en algún lugar de superioridad, sino porque también me pillo a mí en mis estupideces. Cuando tú ves ese repertorio de seres humanos actuando, cada quien, unos movidos por intereses, otros movidos por pasiones muy profundas, otros por amor, yo vuelvo y reconecto con esta intención que tengo de descifrar lo indescifrable, porque en Colombia podemos ser tan bellos, generosos, creativos, tan potentes y a la vez matones y a la vez tan cagadas cuando somos esclavos de un interés o de una emoción. Aún se subestima mucho el poder del arte para hacer memoria con respecto al conflicto, pero ¿sabe qué creo yo? Que tiene que ver más con que lo que se subestima es la memoria. Entonces, ¿por qué insistir en recordar que hubo más de, por ejemplo, 100 muertos en la toma y retoma del Palacio de Justicia? ¿Cuál es la función de la memoria y por qué usted decidió contribuir a que esa memoria no se pierda por medio de la música? A mí me interesaba el dispositivo, digamos, musical, porque me parece que atrapa no solo datos, cierto que yo lo conocí muy bien en distintas regiones, las canciones atrapan muy claramente los datos, a mí me pasó esto en tal fecha, en tal lugar y eso se canta, sino que también es un dispositivo que atrapa emociones, con lo que hemos visto por ejemplo en el paro, la ebullición de canciones que uno se levanta y escucha 10, 15, 20 nuevas canciones de todo el territorio nacional y cuando hace una sumatoria de todo, pues sí, hay relatos, hay maneras de contar historias, pero sobre todo lo que hay es que uno va recogiendo un néctar que va palpando una rabia. A mí me interesa que la música pueda reconstruir, obviamente todos queremos que... Este episodio partirá de la lectura de Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, de Elena Urán Videgain, quien cuenta, a través de estas páginas, la tragedia que vivió con su familia por el asesinato del magistrado Carlos Urán, su padre, una de las víctimas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. La tarde del 7 de noviembre, Urán salió vivo del palacio, pero luego fue introducido al edificio para hacerlo parecer muerto en el sangriento asalto del 6 y 7 de noviembre. Este libro comienza cuando un comando del M-19 se toma el edificio sede de la justicia colombiana y se inicia una batalla que dejó un vacío de poder de 27 horas. Mi nombre es Laura Camila Arevalo Domínguez, soy periodista del Magazine Cultural de El Espectador y les voy a hablar de César López, que es el invitado para este capítulo. Él es músico y compositor colombiano. Comenzó a ser visible gracias a su participación en la banda de rock Poligamia, pero su cara se reconoce principalmente por su activismo constante en la búsqueda de la paz en Colombia desde las artes. López es, oficialmente, un mensajero no violento de las Naciones Unidas y un emisario de la conciencia para Amnistía Internacional, además de crear la escopetarra, un fusil AK-47 convertido en guitarra. También creó el Batallón de Reacción Artística Inmediata, con el que busca estar presente en los acontecimientos donde se requiera del arte para sanar las heridas de una guerra que aún no termina. Cuando hablamos, usted me dijo que este libro tenía todo que ver con usted y su historia personal, pero que además también se contaba la historia de su hermana. Hablemos sobre el por qué lo eligió. Este libro me ha recordado mucho la relación tan particular que tenemos con estos objetos, con los libros. Puntualmente con Mi vida y el Palacio, a mí se me convirtió en una obsesión diaria. Leer, descubrir cada nueva frase, cada nueva historia, como no me pasaba hace muchísimo tiempo con los libros. Tanto fue así que terminó generando en mí la necesidad de componer al tiempo que iba leyendo en el libro historias y cosas que tienen que ver con el país también. Pero además en un momento iba leyendo de manera desprevenida y empieza a aparecer la historia de mi hermana, que es una historia también
que nos marcó como familia y también tiene su lugar en el 79, 80, 81, 82, que hoy en día sigue siendo para mí una pregunta, y haber encontrado esa historia dentro de estas páginas de este libro que busqué por otras razones, pues ha hecho que sea un libro muy significativo en mi vida reciente, y por eso lo quise poner aquí sobre la mesa. ¿Y cuál es la historia de su hermana? Mi hermana, en el año 79, después de que sucede el robo de las armas del Cantón Norte, es detenida, llevada a una guarnición militar, y allí fue torturada y encarcelada por espacio de 2 años. Yo tenía 7 años, 8 años, y lo vivimos como familia como un episodio muy doloroso que devastó completamente el estado anímico, y por supuesto que es un capítulo que tiene todo que ver con mi búsqueda social, con mis preguntas sobre la paz, la guerra, la no violencia, y por supuesto que este libro, que cuenta la historia del Palacio de Justicia visto desde los ojos de la hija de un magistrado, que además estaba trabajando él como magistrado en el caso de mi hermana, pues es una coincidencia que le ayuda a uno a entender el país en el que hemos vivido, que hoy en día sigue manifestándose de esas maneras. Usted dijo que compuso algo cuando comenzó a leer el libro. El piano está dividido cada 7 sonidos, ¿no? Cada 8 sonidos se empieza a repetir. 8, 5, 11, 6, 7. Empecé a tocar esto. 8, 5, 11, 6 y 7. ¿Esto qué quiere decir? 85, el año del Palacio de Justicia. 11, mes de noviembre, 6 y 7. 6 y 7 de noviembre del año 85. Entonces la historia que yo traté de llevar al piano es la historia de ese magistrado que está teniendo todas estas tribulaciones y momentos de angustia dentro del palacio durante ese 6 y 7 de noviembre. Y una de las cosas que me impresionó es como ella narra que una de las pistas claves fue que apareciera un video en el que a las 2:17 de la tarde del día 7 de noviembre se ve salir su papá en unas imágenes de televisión, saliendo del palacio hacia la casa del florero. Entonces la obra es una obra que se desarrolla durante 2 minutos 17 segundos, y ahí hay una pausa, y ahí es donde todo cambia, donde cambia la historia. El libro cuenta cómo en ese punto, cuando él pudo haber encontrado su libertad, encontró la gran tragedia para él, para su esposa, para sus hijas. Yo lo que hago es conjurar un final distinto para ese magistrado, es pintarle a nivel del piano una historia para que termine en una cosa mucho más positiva, y de alguna manera con esta obra sanar la historia de Elena, que es esa hija que escribe ese libro. ¿Qué le dijo Elena cuando escuchó la obra que compuso? Pues se conmovió muchísimo, pero sobre todo yo pienso que yo lo hice porque creo que ese es el papel de las artes, o por lo menos el papel mío con el piano. Y a pesar de que juego con elementos del libro, lo que hago es recrearle ese final distinto, que más o menos dice...
fecha. Y esa era la manera de homenajear esa vida, de homenajear ese libro que llega a la vida con esas letras y esas páginas que me revolucionaron completamente mi momento durante la pandemia. Elena Urán cuenta que su papá, el magistrado Carlos Urán, está muy feliz de regresar a Colombia. El inicio del libro es contando que después de estar muchos años por fuera del país, él está muy contento de regresar. Y Elena dice en el libro que todos sabemos que la felicidad siempre nos hace optimistas. Y entonces yo voy a conectar eso con su historia con respecto al conflicto colombiano y el curso que tomó su carrera como músico. Yo no creo, César, que usted todo el tiempo esté feliz, pero como muchos he sido testigo de su lucha incansable por este país, sobre todo por la paz de este país, o porque este país sea una cosa distinta, que el relato sea una cosa diferente. Entonces, ¿será esperanza o será un optimismo radical que usted cómo sostiene o cómo recarga? Yo creo que yo soy, bueno, todos, esto es tal vez una aseveración filosófica, pero yo creo que todos somos también un país, un pequeño país. Cada individuo es un pequeño país y tengo días donde estoy convencido del camino que seguimos, estoy convencido de la lucha